Muy bien, entonces esta es nuestra clase número 2 de la parte de movimiento relativo. Esta parte, estos conceptos a ustedes no les va a parecer nada nuevo, son cosas que de repente dimos en el cursillo y que ahora nada, vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que en algunos ejercicios aparezcan ya conceptos de derivadas o integrales, por ejemplo. Es la única diferencia que existe con los ejercicios que hacíamos en el cursillo, ¿verdad? Es movimiento rectilíneo todavía, ¿verdad? Y vamos a estudiar lo que es el movimiento relativo. Muy bien. Bueno, entonces, para empezar la clase, tenemos que distinguir dos tipos de movimiento relativo que probablemente dieron en la teoría. Ojo, hablamos acá movimiento relativo de partículas en este capítulo, ¿verdad? De partículas. Entonces, en el movimiento relativo, este puede ser dos tipos de movimiento, que puede ser movimiento relativo dependiente. ¿Cuándo ocurre el movimiento relativo dependiente? Cuando los cuerpos que yo estoy estudiando están ligados sus movimientos por alguna cuerda o por algún otro dispositivo, ¿verdad? Normalmente para este capítulo tenemos cuerdas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es dependiente? Justamente porque la forma en que se mueva uno de los cuerpos influye directamente sobre el otro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta cuerda y que están unidos a estos cuerpos, M1 y M2. Entonces, se dan cuenta ahí de que esto es un movimiento relativo dependiente, ¿verdad? Porque acá tenemos esta cuerda que los une, por ejemplo, si yo este M2 lo traigo hacia abajo a una determinada velocidad y aceleración, esa velocidad y aceleración va a influir directamente sobre el cuerpo M1, ¿verdad? Esto es lo que ocurre entonces acá. Si este aumenta su aceleración, también aumenta, ¿verdad? Dada esta situación, se puede mirar, de hecho es algo muy intuitivo, visualizar de que la velocidad y la aceleración en módulo al menos tiene que ser igual al de este, ¿verdad? Pero en sentido contrario. Ahora pueden haber otros sistemas que son un poquito más complejos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo acá uno de los cuerpos? Y acá tengo el otro cuerpo, ¿verdad? Ahí no están unidas directamente por una cuerda, ¿verdad? No es como esta situación. Pero es también un movimiento relativo dependiente porque la forma en que tenga esta velocidad o aceleración de este cuerpo M2 va a influir directamente también sobre el cuerpo M1. Entonces, este es el movimiento relativo dependiente, ¿verdad? Como su nombre lo dice, el movimiento que tengan los cuerpos influyen directamente sobre el otro, ¿ok? O sobre los otros, porque pueden haber muchas partículas también acá. En estos ejemplos yo puse solamente dos, pero pueden haber más cuerpos que aparezcan en el sistema. Perfecto. Entonces este sería un movimiento relativo dependiente y luego tenemos el movimiento relativo independiente. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que ocurre? En el movimiento relativo independiente, la velocidad o aceleración que tenga uno de los cuerpos no influye directamente sobre el otro. Por ejemplo, tenemos acá dos calles así, ¿verdad? Que se cruzan. Entonces, si es que uno de los cuerpos se va acá con una velocidad determinada, V1, y acá va otro cuerpo con una velocidad V2, yo puedo estudiar el movimiento relativo entre ellos, pero ¿qué particularidad se tiene? Si es que este acelera, frena, lo que sea, eso no influye sobre el cuerpo 2, ¿verdad? Entonces ahí puedo estudiar el movimiento relativo entre ellos, pero se puede visualizar fácilmente de que el movimiento de uno de los cuerpos no influye sobre el otro, ¿verdad? Nosotros acá en la práctica siempre enfocamos más en la parte de movimiento relativo dependiente, porque eso es
es lo que más sale en el examen, ¿verdad? Primer parcial casi siempre sale un ejercicio de movimiento relativo dependiente, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocar mucho en la práctica en lo que es este movimiento relativo, por más que esto también está en el programa, movimiento relativo independiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en un movimiento relativo dependiente? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. En el movimiento relativo dependiente se forma una ecuación de ligadura. Ecuación de ligadura. Bueno, ¿qué viene a ser la ecuación de ligadura? Esta ecuación es lo que relaciona, esto es lo que relaciona los movimientos de las partículas, ¿sí? Por medio de la ecuación de ligadura, yo encuentro una relación de tanto de desplazamiento, de velocidad y de aceleración entre los cuerpos. Entonces, prácticamente toda la dificultad de esta parte está centrada en lo que es la ecuación de ligadura. O sea, ustedes en este tipo de ejercicio forman la ecuación de ligadura y terminó el problema. Lo único que tienen que saber hacer es ecuación de ligadura. Después ya son conceptos muy básicos de cinemática, que de repente puede ser en esos ejercicios otra vez que tengan que aplicar un poco de derivados integrales. Pero básicamente la dificultad está en formar ecuación de ligadura. Ese es nuestro, en eso vamos a centrar mucho en la clase de hoy. Ahora, ¿cómo se forma esa ecuación de ligadura? Para eso vamos a hacer unos ejemplos sencillos donde vamos a ver un poco cómo sería ese caso. Ejemplo 1. Vamos a ver cómo se saca la ecuación de ligadura. Bueno, vamos a copiar este primer sistema que es lo más sencillo que pueda existir, es esta situación, ¿verdad? Voy a volver a dibujar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en la ecuación de ligadura? Primer paso, lo que tenemos que hacer es fijar un eje de referencia en un punto fijo. ¿Sí? Debe ser siempre un punto fijo mi nivel de referencia. No puedo nunca poner sobre un punto que se está moviendo. Entonces, valga la aclaración otra vez, la redundancia, ¿verdad? Pero voy a poner acá, nunca sobre un punto móvil. De hecho que la primera idea ya significa luego esto que puse entre paréntesis, ¿verdad? Pero para aclarar más nomás. Es decir, nunca, por ejemplo, yo mi nivel de referencia voy a poner acá, sobre este cuerpo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este se está moviendo. Entonces no puedo poner ahí. Tampoco puedo poner acá donde está este cuerpo, mi eje de referencia, porque ese es un punto móvil. Se va a mover, ¿verdad? Cuando el sistema empieza a moverse, también ellos se van a mover todos. Entonces, ¿dónde sí es un eje de referencia, por ejemplo? Sería este nivel. Este puede ser mi nivel de referencia, ¿verdad? Eso sí está bien. Entonces, eso es el primer paso, fijar un eje de referencia en un punto fijo. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería ubicar cada partícula con respecto al eje de referencia. A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a suponer que este es el cuerpo A, este es el cuerpo B. Entonces, con respecto a este eje de referencia, este vendría a ser XA. Y este vendría a ser XB, ¿ok? XA y XB. Ahí entonces ya está el segundo paso, ubicar cada partícula con respecto al eje de referencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno,
El siguiente paso sería expresar cada tramo de la cuerda en función ¿a qué? En función a XA, XB, XC, etcétera. ¿Sí? Tenemos que expresar en función a XA, XB, lo que sea, cada tramo. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, en el mismo hito nomás otra vez, expresar cada tramo de la cuerda en función a las posiciones, ¿sí? Esas serían las posiciones de los cuerpos. Y se suman todos. Dicha suma debe ser igual a ¿qué? Dicha suma es igual a una constante. Que en este caso, ¿por qué una constante? Porque es la longitud de la cuerda. Es la longitud de la cuerda. A ver, por ejemplo, en este ejercicio, acá yo estoy teniendo que este tramo, ¿a qué yo le digo tramo de la cuerda? Atiéndame bien eso. Tramo de la cuerda yo le digo a lo que va desde que está en contacto con un cuerpo hasta que vuelve a estar en contacto con otro cuerpo o con la polea o con lo que sea. Eso viene a ser un tramo, ¿sí? Por ejemplo, acá hay dos tramos. Este es el primer tramo, este es otro tramo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá, por ejemplo, este tramo es igual en este caso a XA. Más este tramo que vendría a ser XB. ¿Ok? Y eso es igual a la longitud de la cuerda, ¿sí? Y ahí famoso, ¿verdad? Alguien podría decirme, profe, pero acá hay una parte de la cuerda que está ahí enrollada por la cuerda que nos estás contando. Ok, si vos pones eso, no va a haber una variación por el siguiente paso justamente que vamos a ver, que es lo siguiente. Si yo, bueno, alguien quiere ponerle acá este tramo para que pueda ser igual a la longitud de la cuerda. Bueno, no importa, porque si vos pones, en todo caso, esa longitud que está enrollada ahí siempre es una longitud constante también. ¿Ok? Entonces es más K igual a L. Y bueno, ¿y qué pasa justamente con el siguiente paso? El siguiente paso, vamos a ver. El siguiente paso sería, se deriva la expresión y se obtiene una relación entre las velocidades. Entre las velocidades. Y derivando una vez más, se obtiene relación entre aceleraciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tenía ahí esa expresión que es XA más XB más K es igual a L. Y ahora yo todo esto voy a derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Esto sería así. Lo que yo hago acá es derivar todo esto con respecto a ¿qué? Con respecto al tiempo. Y esto también derivo con respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo derivo esto? Sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, lo que estaría yo teniendo es derivada de XA con respecto al tiempo, más derivada de XB con respecto al tiempo, más derivada de K con respecto al tiempo. Y esto es derivada de L con respecto al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Sabemos que la derivada de la posición en función al tiempo es velocidad. Entonces, ¿qué obtengo? Velocidad de A más, este es velocidad de B, ¿y este qué es? Este sería 0 porque es una constante.
Y de igual manera, este también sería una constante, entonces es igual a cero. Se dan cuenta que si yo ponía o no la k, eso es irrelevante porque al derivar, de hecho, eso se va a eliminar todo, ¿verdad? Y justamente de acá, ¿qué es lo que se saca? A partir de ahí se saca que velocidad de A es igual a menos velocidad de B. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad de A y de B tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios, lo cual tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si la velocidad de B es hacia abajo, el de A tiene que ser hacia arriba, porque la cuerda no tiene que romperse, ¿verdad? Entonces ahí se obtiene la relación entre las velocidades. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos velocidad de A con velocidad de B están relacionados. Ahora yo derivo una vez más esto. Sería velocidad de A más velocidad de B igual a cero. Entonces derivo esto una vez más con respecto al tiempo. Derivo una vez más con respecto al tiempo y ¿qué se obtiene ahí? Se obtiene la relación entre las aceleraciones. Ahí va a ser aceleración de A más aceleración de B es igual a cero. Es decir, entonces que la aceleración de A es igual a menos aceleración de B. ¿Correcto? Entonces, así es como funciona este tema de la ecuación de ligadura. Bueno, esto sería, bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero es para que ustedes fijen nomás el concepto de qué es lo que se hace. Ahora sí, vamos a empezar a ver sistemas que son un poco más complejos y vamos a ir entendiendo mejor y a interpretar rápidamente cualquier tipo de sistema. Bueno, a ver, hasta acá, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces entiendo que... ¿Sí? ¿Alguien habló? No, que se entienda nomás. Ah, ok, perfecto. Bueno. Bien, vamos a sacarle entonces una foto a esto para después poder mandarle el PDF. A ver, acá me dice la configuración. Voy a revisar un poco. Eh, Ahí, ¿qué tal ven? O sea, estaba en automático realmente, pero ahora puse máxima resolución, no sé si se ve igual.
¿Qué tal se ve ahí, Víctor? Se ve igual. Sí, Pero se llega a entender, según yo veo acá en la computadora, se entiende, ¿verdad? Al menos la letra. De repente sí sale un poco pixelado. Es por el internet realmente, ¿verdad? Unos días funciona bien, otro día no. En teoría es el internet el mejor, supuestamente, ¿verdad? Que tiene más velocidad, pero así nomás lo de algunos días. Bueno, continuamos entonces. Vamos a borrar esto. Muy bien, veamos ahora un ejemplo 2. Justamente ese sistema que puse hace rato. Vamos a volver a copiar. Bueno, tenemos acá el cuerpo A y el cuerpo B. A ver, por ejemplo, supongamos que yo tengo que sacar la ecuación de ligadura de este. No importa qué es lo que pida exactamente el problema, yo sí o sí voy a tener que sacar ecuación de ligadura. Para eso, primer paso, vamos a ver rápidamente todo lo que ya vimos hace rato. Eje de referencia, no puede ser acá, no puede ser acá, no puede ser acá. Lo más rápido sería ponerlo acá, ¿verdad? Colocarlo por acá. Entonces, con respecto a ese nivel de referencia, sacamos acá que este sería XA y que esto sería XB. ¿Sí? Ustedes no se preocupen que si esta XB yo marco por acá, por acá, por acá, por acá, da lo mismo, porque estas distancias que hay, por ejemplo, entre la polea y B, siempre son constantes, ¿verdad? Que no interesan esas pequeñas distancias acá, siempre que esos sean constantes en todo el movimiento, ¿verdad? Nunca va a variar la distancia acá entre esta polea y este cuerpo B, por ejemplo. Entonces ahí no importa hasta dónde yo hago llegar exactamente esta flecha, ¿verdad? Bueno, entonces, con respecto a ese, yo tengo que expresar cada tramo de la cuerda en función de las posiciones. Entonces, acá este primer tramo, ¿cómo va a ser? Ponemos entonces ecuación de ligadura. Vamos a escribir acá, ecuación de ligadura. Bueno, entonces, ahí vamos a sacar un poco cómo sería la ecuación de ligadura en este caso. Bueno, entonces fíjense, este primer tramo sería XA. Este otro tramo desde acá hasta acá vendría a ser XB. Y este tramo desde acá hasta acá también vendría a ser otra vez XB. De hecho, ustedes podían haber escrito directamente ya 2 veces XB. Ahora, acá quiero que me atiendan bien una cosa. Es muy común este error de considerar que, por ejemplo, un tramo, por ejemplo, es XB y que el otro también sea XB, cuando realmente esas distancias no son iguales. A ver,
¿Me explico mejor? Por ejemplo, algunos dicen, este tramo siempre va a ser igual a este tramo, porque en la figura inicial se ve que son iguales. Y eso no funciona así. ¿Cómo tiene que ser? Yo tengo que ver si durante todo el movimiento, que si no importa cómo se mueva el sistema, esos tramos siempre se mantienen iguales. Por ejemplo, se dan cuenta que estos dos tramos, este tramo de la cuerda y este otro tramo, ellos siempre se van a mantener iguales, no importa si el cuerpo sube, si el cuerpo baja. Si este se acorta, también se va a acortar. Si este se alarga, también se va a alargar. O sea que siempre se van a mantener iguales esos dos tramos. Por eso este vale XB y el otro también vale XB. Hay que tener cuidado con eso. No es que yo no voy a decir que los tramos son iguales solo porque al inicio del sistema esos tramos son iguales. Lo que tengo que ver es si durante todo el movimiento, si esos tramos siempre se van a mantener iguales o no. Eso es lo que tengo que atender. Ok, entonces acá XA más XB más XB tiene que ser igual a una constante. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que XA más 2 veces XB es igual a una constante, que derivando una vez, ¿qué nos queda? Que velocidad de A más 2 veces velocidad de B es igual a 0. Y derivando esto, otra vez más, entonces obtendría esta relación. ¿Verdad? Esperan un ratito, por favor.
Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase. Bueno, entonces ya vimos más o menos cómo funciona este tema. Nuevamente vuelvo a insistir con este tema de que, por ejemplo, lo que está, esta cuerda, esta parte de la cuerda que está alrededor de esta polea, y este tramo que queda acá, eso, por ejemplo, no importan porque son longitudes constantes siempre, ¿ok? Entonces, si yo tengo que sumar todo eso, todas esas longitudes para poder decir que es igual a la longitud total de la cuerda, voy a poner acá, ¿verdad? Y siempre va a ser lo mismo, y constante menos constante, o sea, ese va a pasar al otro miembro, y constante menos constante es otra vez otra constante, ¿verdad? Entonces, no importa estos pequeñas partes, longitudes de la cuerda. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco a plantear el primer ejercicio del ejercitario que les mandé. Vamos a ver un poco cómo sería ese primer ejercicio. A ver, el 1 dice, el collarín A empieza a moverse desde el reposo y se desplaza hacia arriba con una aceleración constante. Si se sabe que después de 8 segundos la velocidad relativa del collarín con respecto al collarín A es de 24 pulgadas por segundo, determinen las aceleraciones de A y B y la velocidad y el cambio en la posición después de 6 segundos. ¿Verdad? Ese vendría a ser, entonces, nuestro primer ejercicio. Vamos a ver un poco cómo podemos resolver. Vamos a dibujar primeramente el sistema. Ejercicio 1. Muy bien, este sería básicamente nuestro sistema. Tenemos ahí dos cuerpos, A y B. Sería así. Y vamos a ver un poco los datos que se nos da acá. Básicamente, lo que nos da de dato es que la velocidad de A es igual a 0. Segundos la velocidad relativa de B con respecto a A en T igual a 8 segundos, la velocidad de B con respecto a A es de 24, ¿verdad? 24
pulgadas por segundo, ¿ok? Entonces, esto es lo que se nos da de dato. ¿Y qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar, a ver, sería aceleración de A y B. Solo se nos pide aceleración de A, aceleración de B, y también velocidad y desplazamiento de B. ¿En qué tiempo? En 6 segundos. Bueno, entonces esto vendría a ser lo que nos pide el problema. Vamos a ver entonces cómo sería la solución de esto. Muy bien. Estos son entonces los datos que tenemos. Vamos a ver cómo podemos sacar. Bueno, algo que sí o sí nosotros tenemos que hacer es la ecuación de ligadura, ¿verdad? La ecuación de ligadura tenemos que hacer sí o sí en este caso. Para eso, fijamos un eje de referencia que sería, vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Voy a poner esto así para diferenciar. Serían las guías de los collarines. Ahí está. Bueno, entonces podemos poner acá mismo un eje de referencia. Acá, por ejemplo. Entonces, con respecto a ese eje de referencia, acá podemos ubicar a XA. También podrían haber puesto acá en la parte de abajo, por ejemplo, su eje de referencia. Y con respecto a ese, ubican a cada uno de los cuerpos. Bueno, después tenemos acá que este vendría a ser XB. Entonces, en función a eso tenemos que sacar la ecuación de ligadura. A ver, ¿cuántos tramos tenemos? Acá tenemos tramo 1, 2, 3 y 4 tramos. Entonces, este primer tramo, ¿cómo podemos expresar en función de las posiciones de los cuerpos? Esto es directamente igual a XA, ¿cierto? Y este también va a ser igual a XA, porque estos dos tramos siempre se van a mantener iguales en todo el movimiento. Entonces, acá este vendría a ser 2 veces XA, ya puedo poner directamente 2 veces XA, este y este. Luego, este tramo, fíjense que puede ser representado perfectamente por XB. Entonces sería más XB. Ahora, este tramo que sobra acá, ustedes se dan cuenta que no es ni XA ni XB, sino más bien, acá ya tenemos que ir empezando a ver cada situación. Se dan cuenta que esto puede ser representado por medio de XB menos XA, ¿verdad? Y nuevamente acá no se preocupe que si XA era exactamente hasta acá o hasta acá o hasta acá o hasta acá, porque esta distancia es despreciable o es una constante en todo caso, ¿verdad? Que se va a simplificar nomás otra vez. A ver, voy a explicar un poquito mejor este tema. O sea, fíjense que si yo pongo acá, por ejemplo, este tramo, puedo poner como XB menos XA. Y si a uno no le convence el XA, porque acá hay otra vez un pequeño espacio, fíjense que lo que ustedes harían entonces es esto. XA, lo que yo tengo que restarle es XA más esta distancia, que es K, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con K? Y esto ya va a ser una constante. O que es la longitud de la cuerda, ¿verdad? Pueden poner, es igual a una determinada longitud que es constante. Pero ¿qué va a pasar con K una vez que nosotros derivemos todo esto? Va a desaparecer nomás otra vez luego esa K, ¿verdad? Por eso es que no es necesario poner otra vez esta distancia acá, porque es una constante, se va a simplificar nomás luego otra vez. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A ver, acá finalmente va a quedar 2XA, acá se va a restar con esta XA. Entonces al final va a quedar nomás otra vez XA, más acá va a ser 2 veces XB, ¿verdad? Menos esa constante K igual a L. Entonces ahí podemos derivar esto y nos va a quedar velocidad de A más 2 veces velocidad de B es igual a 0, ¿correcto? Y si derivamos otra vez esto, sería aceleración de A más 2 veces aceleración de B es igual a 0, ¿correcto?
Entonces ahí ya tengo estas relaciones que me hacían falta. A ver, ahora nos vamos a la cinemática que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Como es aceleración constante y todo eso, eh, como es aceleración constante y eso se puede aplicar las fórmulas que nosotros conocemos, ¿verdad? Desde el cursillo. A ver, ¿qué nos decía acá este ejercicio que podemos usar como dato? Dice el collarín A empieza a moverse desde el reposo. A empieza desde el reposo y se desplaza hacia arriba con aceleración constante. Ahí es importante ver que A se mueve hacia arriba. ¿Sí? A se mueve hacia arriba. Si se sabe que después de 8 segundos, la velocidad relativa del collarín B con respecto al collarín A es de 24 pulgadas por segundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? La velocidad relativa es lo que nos da acá como dato. Hay que atender eso, ¿verdad? Que la velocidad relativa es de 24 metros por segundo. Entonces, este cuerpo A, este dice que se mueve hacia arriba. Eso es importante después para el tema de poner los signos y eso. Entonces, A se va hacia arriba y esta velocidad relativa es de 24 metros por segundo. Pero recordemos un poco que la velocidad de B con respecto a A como fórmula vectorial es velocidad de B menos velocidad de A, ¿verdad? Esto es así como fórmula vectorial. Pero como todos los vectores son colineales, ¿verdad? O sea, son paralelas, podemos trabajar dándoles directamente signos, ¿verdad? A se mueve hacia arriba, ¿verdad? Y entonces, si A se mueve hacia arriba, ¿qué tiene que pasar con B? Tiene que irse hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que pasar. Y nosotros acá tenemos que definir un signo que podemos considerar como positivo, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Normalmente, cuando pongo ahí mi nivel de referencia, todo lo que sea hacia abajo consideramos como positivo, ¿verdad? Entonces, acá hay que interpretar un poco. La velocidad de B con respecto a A es de 24. Y según el dato que nos da, ¿tiene que ser hacia abajo o tiene que ser hacia arriba? O sea, positivo o negativo 24. Si yo voy a introducir ahí en esa fórmula. Ahí hay que atender. Porque si A va hacia arriba, B tiene que ir sí o sí hacia abajo. Entonces, A, ¿cómo le va a ver a B? Le va a ver que se va hacia abajo. Por eso podemos dejarlo como positivo. Entonces, esto va a ser igual a 24 igual a velocidad de B menos velocidad de A. Y velocidad de B, ¿hacia dónde sería? Velocidad de B es hacia abajo, entonces es positiva. Y acá, velocidad de A, que es hacia arriba, yo si le voy a dar ya el signo correspondiente, tendría que ser menos velocidad de A. Ahí ya le di el signo correspondiente, ¿verdad? Porque era la fórmula vectorial, se recuerdan que así lo dábamos desde el cursillo, ¿verdad? Pero si yo le voy a dar ya el signo correspondiente, ya debo poner esto como menos velocidad de A. Entonces, velocidad de A más velocidad de B es igual a 24, ¿verdad? Esto es lo que tenemos acá. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué yo puedo hacer justamente acá? Esta es la relación 1. Relación 2 y relación 3. Esto obviamente es en t igual a 8 segundos. Pero atiendan una cosa, es en t igual a 8 segundos, pero esta relación se mantiene en todo momento. Esto siempre se mantiene ahí, ¿correcto? Entonces, a partir de acá, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo trabajar acá con los signos, como les dije hace rato. Ya acá le di ya el signo correspondiente. Entonces, de la ecuación de ligadura, yo tendría esto, que la velocidad de A es igual a menos 2
velocidad de B. Pero se dan cuenta que la ecuación de ligadura, esto es sin darle todavía el signo correspondiente. Acá yo estoy trabajando con módulos, ¿verdad? Entonces yo, si quiero, puedo trabajar todo de esta manera, ¿verdad? Todo de esta manera sin cambiarle el signo para poder usarlo directamente con la ecuación de ligadura, o yo ya le doy el signo correspondiente y cuando despejo ya tengo que tomarlo con módulos nomás ya, ¿verdad? Cuando voy a traerlo acá. Eso va a depender de cómo ustedes encaren el ejercicio. Para mí, para no confundirse con esa idea de que si uno sube, el otro baja, que esto, que aquello, lo que podemos hacer es directamente esto, trabajarlo así, sin darle todavía el signo correspondiente, ¿sí? Solamente ya le ponemos el signo al que ya conocemos así en número, su valor. Pero si esto no conozco todavía, lo dejo así nomás, ahí mismo. Y la ecuación de ligadura, entonces puedo tomar así mismo como está y traerlo acá. Y luego el resultado numérico, ese recién me va a decir si el cuerpo sube o baja. ¿Sí? No sé si es que está bien claro, eso le enredé un poco con la idea. Para resumir un poco, para que vos no te preocupes de si qué signo tiene, si baja, si sube, todo eso, lo que vos podés hacer es la ecuación de ligadura, tomar a sí mismo, y las fórmulas de velocidad relativa, tomarlo también a sí mismo. Solamente le vas a dar el signo correspondiente al que ya conoces el número, cuánto es la velocidad. Por ejemplo, acá sí vas a tener que analizar sí o sí si es 24 o menos 24 según tu convención de signos acá. Entonces, pues acá va a ser más fácil porque esta va a ser la relación 1, 2, este sería 3. Entonces, voy a decir de 1 en 3, ¿qué va a pasar? Velocidad de B menos velocidad de A, ¿cuánto vale? Menos 2 velocidad de B. ¿Y esto tiene que ser igual a qué? Igual a 24. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? 3 veces velocidad de B, se van a sumar ahí, es igual a 24. Entonces, velocidad de B, ¿cuánto nos sale? 24 dividido 3 sería 8 pulgadas por segundo. ¿Y qué pasó ahí? Nos salió positivo. ¿Y positivo qué significa? Significa que es ¿hacia dónde? Significa que es hacia abajo, ¿verdad? Según nuestra convención de signos. ¿Se dan cuenta? Ahí no nos preocupamos de darle ya el signo correspondiente. Tomamos así mismo con el signo de la ecuación de ligadura, traemos acá directamente en la fórmula y el signo nos dice hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Bueno, entonces ya tenemos velocidad de B y velocidad de A es menos 2 por este valor. Velocidad de A es menos 2 por 8. Entonces, ya va a pasar nomás ya acá. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Velocidad de A es igual a menos 2 por 8, es igual a menos 16 pulgadas por segundo. No dejen con el signo, siempre dejen así la respuesta. Velocidad de A es 16 pulgadas por segundo y como nos salió negativo, quiere decir que es hacia arriba, ¿verdad? Porque el negativo pues va a depender de cómo también ustedes definieron su eje de referencia, ¿verdad? Entonces, dejen el resultado siempre de esta manera. Bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora tenemos que sacar nosotros la aceleración, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo sacar la aceleración de B? Eso es lo que nos pedía. Y de hecho los dos, la aceleración de B y la aceleración de A. Bueno, ahora que yo tengo ya estas velocidades, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Para el cuerpo A. Bueno, yo sé que la velocidad de A es igual a V sub 0 de A, ¿verdad?
más aceleración de A por el tiempo, ¿sí? Y yo la velocidad de A para t igual a, ¿para qué segundo era que nosotros estábamos sacando estas velocidades? Para t igual a 8 segundos. Para t igual a 8 segundos, ¿cuánto nos salió la velocidad de A? Nos salió que es 16 pulgadas por segundo. Entonces, eso yo puedo utilizar acá, que para 8 segundos, esta velocidad valía 16, ¿sí? La velocidad de A al principio, ¿cuánto es? Justamente nos daba acá el dato que parte del reposo, por lo tanto esto es 0. Entonces, acá va a ser más aceleración de A, que es lo que justamente estoy queriendo, por el tiempo, que es 8. Entonces, de ahí, ¿qué nos sale? Que la aceleración de A es igual a 2 pulgadas por segundo al cuadrado. Ahí yo ya tengo la aceleración de A, ¿correcto? Y fíjense que yo la velocidad puse 16, pero este era hacia arriba, ¿verdad? Entonces la aceleración también tiene que ser hacia arriba, esta aceleración de A. Luego, yo puedo esto llevar ¿en dónde? En la ecuación de ligadura de la aceleración. ¿Qué pasaba acá? Que la aceleración de A más 2 veces aceleración de B es igual a 0. Ahora la aceleración de A nos salió 2 hacia arriba, por lo tanto tiene que ser menos 2 más 2 veces aceleración de B es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración de B nos va a salir que es 1 pulgada por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esto sería entonces hacia abajo. Ahí ya tenemos la aceleración de A, la aceleración de B, tenemos también la velocidad de B y solamente nos falta ¿verdad? Que sería el desplazamiento del cuerpo B. ¿Cómo nosotros lo vamos a sacar? Desplazamiento de B. ¿Cómo lo sacamos eso? Yo tengo velocidad inicial, tengo la aceleración, tengo el tiempo, tengo todo. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es delta X de B sería entonces velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración de B por tiempo al cuadrado. Puedo utilizar esto porque es aceleración constante. Los cuerpos parten del reposo, sería así, entonces directamente va a ser 1/2 de aceleración de B que vale 1. Entonces, este desplazamiento va a ser hacia abajo, sí o sí. Por el tiempo que era 8 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, delta XB, ¿cuánto nos va a salir? Sería 8 al cuadrado, 64 dividido 2, sería entonces 32 pulgadas. Esto es entonces, este es el desplazamiento del cuerpo B, que es lo que nos pedía. ¿Hacia dónde va a ser? Esto sí o sí es hacia abajo. Bueno. Entonces ahí está solucionado este ejercicio. Así es como se encara entonces. Profe, el Sí, sí. desplazamiento de B no era a los 6 segundos también. Eh, era, yo puse 8 segundos. 6 decía el problema. Aquí vamos a No, revisar. El desplazamiento ya pedía, pero perdón. La velocidad y el desplazamiento pide para los 6. Los 8 no, lo otro nomás era a los 8 segundos. Perdón. Este sería entonces, voy a poner así, desplazamiento y velocidad de B en t igual a 6 segundos nomás. Este sería. Era un ítem ahí aparte que pide para 6 segundos. Entonces, lo único que va a cambiar es que esto va a ser 6 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto va a quedarnos? Sería 18. Y la velocidad de B a los 6 segundos, ¿cuánto sería? Tiene que ser velocidad inicial de B, que es 0, más aceleración de B por tiempo. Esto se va. Entonces, aceleración de B, ¿cuánto vale? 1 por 6. Entonces, la velocidad de B sería 6 pulgadas por segundo, ¿verdad? Ahí ya estamos de acuerdo.
¿verdad? Sí, profe. Ahí está, perfecto. Gracias por la indicación. Bueno, este sería entonces el ejercicio número 1. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al ejercicio número 2. Vamos a sacarle una foto a esto. Vamos a resolver un poco, a ver, vamos a pasar al ejercicio número 3. El 2 lo voy a dejar como tarea. De hecho, eso resolví en alguna otra clase también, así que le voy a pasar también el link de esa clase por si quieran mirar. Entonces pasamos al ejercicio número 3. Vamos a dibujar un poco el sistema entonces. Muy bien. Este sería entonces el sistema.
Bueno, acá a ver un poco qué diferencia observamos con respecto a los otros ejercicios. Acá este sería el cuerpo A, este es el cuerpo B. Bueno, la diferencia rápida que visualizamos en relación a los demás ejercicios es que acá hay dos cuerdas diferentes. O sea que acá, fíjense, todo esto vendría a ser una cuerda. Y por acá hay otra cuerda también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que nosotros tenemos que entender acá es que si en el sistema hay n cuerdas, se deben formar n ecuaciones de ligadura. ¿Ok? Entonces, por cada cuerda, nosotros vamos a formar una ecuación de ligadura, ¿verdad? Pero vamos a tomar un solo eje. Un solo eje ahí. Entonces, a ver un poco. Acá yo tengo el cuerpo A, el cuerpo B. Una cosa importante. Se dan cuenta que esta polea, por ejemplo, es fija. Entonces, para esta polea yo no hace falta ubicar acá tipo una XA, XB, XC, no hace falta porque este es un punto fijo. Por lo tanto, esta distancia entre las cuerdas, entre esta polea y esta polea es una constante. Quiere decir que este tramo que está acá, por ejemplo, es una constante. Ojo con ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿cuáles son mis cuerpos móviles? Cada cuerpo móvil debe tener una posición que va a influir en mi ecuación de ligadura. Por ejemplo, el cuerpo A está acá. Entonces ya sacamos ahí que este vendría a ser XA. Ya está. Ahora, este también, acá ya podemos ubicar que este vendría a ser XB, ¿correcto? Luego, acá, ¿qué ocurre? Que este también es un cuerpo móvil, ¿sí? Por lo tanto, tiene que aparecer ahí en mi ecuación de ligadura. Este que vamos a llamarle cuerpo C, entonces este viene a ser XC, ¿correcto? Entonces, el único dato que me da el ejercicio es que esto se estira acá con una velocidad de 5 metros por segundo, que es hacia abajo. Entonces, con eso a mí me pide determinar el movimiento de B, ¿verdad? Me pide la rapidez del cilindro B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si yo, por ejemplo, saco en mi cuerda 1, le voy a llamar este cuerda 1, voy a sacar mi ecuación de ligadura ahí. Voy a sacar mi ecuación de ligadura y ¿qué ocurre? En mi primera relación sería acá, este y este tramo van a ser iguales sí o sí. Entonces ya puedo escribir directamente 2 veces XC, ¿sí? Luego, continuando acá, ¿qué ocurre con esto? Esto es lo que les venía diciendo. Esta es una constante, ¿sí? Es una constante K. Entonces, acá, si yo escribo, sería 2 veces K, que al fin y al cabo se va a eliminar cuando forme mi ecuación de ligadura. Entonces, ahí eso sería K y este que vendría a ser otra vez más XB. Y esto debe ser igual a L, igual a una longitud constante. Entonces, ahí se dan cuenta que ni siquiera se relacionan B con A, ¿sí? En esta primera ecuación de ligadura, en la cuerda 1, no se relaciona el cuerpo A y cuerpo B. Y aparecen B y C nomás. Entonces, obviamente que con esa ecuación de ligadura no voy a poder resolver, o sea, solo con esa ecuación de ligadura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? 2 veces XC más XB es igual a una constante, ¿sí? Derivamos esto y ¿qué nos va a quedar? Que 2 veces velocidad de C más velocidad de B es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra primera relación, nuestra relación 1. Entonces luego, para continuar, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que irnos a la cuerda 2. ¿Sí?
Recuerden siempre que lo que estamos expresando acá en cada término es un tramo de la cuerda. Ahora, acá está la cuerda 2. Esta sería la cuerda 2 y tiene dos tramos. Este tramo y este tramo. Entonces, a ver, este primer tramo, ¿alguien podría decirme cuánto valdría este? Ese primer tramo. ¿Alguien tiene idea? X de O A nadie menos tiene. X de C. Sería XA menos. XA menos. ¿Quién era que dijo? Sí, X de A menos X de C. Ok, entonces ahí sería XA menos XC. Sería este primer tramo. Y luego este otro tramo, como vamos a poder expresar, se dan cuenta que eso puede estar expresado perfectamente por XA. Entonces sería ahí más XA igual a una longitud constante, ¿verdad? Este sería L1, este L2, pero no importa porque se simplifica nomás luego todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nos queda que 2XA menos XC es igual a una constante, ¿sí? Entonces ahí derivamos, me va a quedar que 2 veces velocidad de A menos velocidad de C es igual a 0. Así nos queda entonces. Bueno, entonces ahí tengo mi relación número 2. Y ahí se dan cuenta que vamos a poder relacionar la velocidad de A con la velocidad de C. Fíjense que este fue el nexo entre ellos. Esta polea móvil fue el nexo entre el cuerpo B y el cuerpo A. Entonces, directamente, nosotros podemos decir acá de 2 en 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que de 2 va a salir que velocidad de C es 2 veces velocidad de A. Y eso llevamos acá, que sería 2 por velocidad de C, que vale 2 veces velocidad de A, más velocidad de B igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Esto va a ser 4 veces velocidad de A. Por lo tanto, velocidad de B es igual a menos 4 velocidad de A. ¿Ok? Entonces, si yo defino mi sentido positivo hacia abajo, entonces la velocidad de A sería positivo, ¿verdad? Entonces va a ser menos 4 por 5. Entonces velocidad de B sale menos 20 metros por segundo. Que yo no lo dejo así, sino más bien dejo así. Velocidad de A es igual a 20 metros por segundo y como es negativo quiere decir que es hacia arriba, según mi convención de signo. Entonces ahí nos queda que la velocidad de A sería de 20 metros por segundo. Entonces esta es la forma de encarar este ejercicio. ¿Ok? El ejercicio número 3. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está todo claro? Bueno, todo claro ahí me dicen. Perfecto. Entonces, podemos seguir avanzando. El ejercicio número 4 también está resuelto en otra clase que di, que les voy a mandar. El ejercicio 5 también. Y, a ver, podemos ver el otro ejercicio, el ejercicio número 7, por ejemplo. Podemos ver un poco cómo encarar, porque los otros les voy a mandar de otra clase. Pueden mirarlo un poco. Entonces vayamos al ejercicio número 7. Voy a dibujar entonces el sistema.
Bueno, este es nuestro sistema. Sería cuerpo A, cuerpo B, este sería C, y este sería cuerpo D. En este caso tenemos muchos cuerpos móviles, ¿verdad? Y vamos a ver un poco qué ocurre acá. Dice, el sistema mostrado inicia su movimiento desde el reposo. O sea, todos tienen velocidad cero entonces al principio. Y cada componente se mueve con aceleración constante. O sea, que todos se mueven entonces con aceleración constante. Si la aceleración relativa del bloque C con respecto al collarín B es de 60 milímetros por segundo al cuadrado hacia arriba, y la aceleración relativa del bloque D con respecto al bloque A es de 110 milímetros por segundo al cuadrado, determine la velocidad del bloque C después de 3 segundos y el cambio en la posición del bloque D luego de 5 segundos. Bueno, básicamente los datos que se nos da, vamos a anotar acá, los datos que se nos da acá es de que la aceleración de B de C con respecto a B. De C con respecto a B es de 60 milímetros por segundo al cuadrado. Dice que esto es hacia arriba. Y esto siempre es una constante porque las aceleraciones son constantes. O sea, este valor es válido para cualquier tiempo. Luego también nos dice que la aceleración de D con respecto a A, la aceleración de D con respecto a A es de 110 milímetros por segundo al cuadrado y que es hacia abajo. Que es hacia abajo. Y con estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hallar? El problema nos pide, con estos datos, se nos pide la velocidad del bloque C después de 3 segundos. La velocidad de C en t igual a 3 segundos. Y luego se nos pide también el cambio en la posición del bloque D luego de 5 segundos. O sea, nos pide delta X de D en t igual a 5 segundos. Bueno, perfecto. Entonces, con estos datos y con este sistema, vamos a ver un poco la solución de este ejercicio. Bueno, primero ponemos siempre nuestro eje acá. Ustedes si quieren ponerlo arriba también, no importa eso, arriba o abajo. Ustedes también, de hecho, pueden inventar acá una superficie así. Y a partir de esto, entonces, van midiendo todas las distancias. El resultado sería exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, vemos nuevamente acá, existen dos cuerdas, entonces se forman dos ecuaciones diferentes. Muchas veces ya viene el examen también que hacen una sola ecuación de ligadura forman con todo eso. Pero ahí vos estás reduciendo la cantidad de ecuaciones que tenés, ¿verdad? No vas a poder resolver. O sea, de una ya suman todo con esta cuerda, ¿verdad? No tienen que hacer así, le va a faltar ecuaciones. Van a tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces, vamos a ver, cuerda 1. A ver, vamos a fijar entonces, este sería XA. Este vendría a ser acá XD. También acá tenemos XB. Y este que vendría a ser XC. ¿Sí? Tenemos entonces 4 cuerpos móviles. Fíjense la diferencia un poco con que, o sea, este es medio parecido a este, pero ¿qué ocurre? Acá esta polea era fija, ¿sí? Este era solo constante, mientras que este ahora también es móvil. Eso es lo que hay que atender, esa es un poco la diferencia de este sistema con este sistema.
A ver, entonces, en la cuerda 1, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, estos dos tramos que van a ser iguales, serían entonces 2 veces XA más este tramo y este tramo siempre también van a ser iguales y pueden ser representados perfectamente con XB. Entonces sería 2 veces XB. Este, por ejemplo, este tramo de la cuerda es una constante que si quieren poner, pueden ponerlo, si no, no importa porque al derivar se va a simplificar. Y este que va a ser más XC. Y esto es igual a una constante. Entonces, si nosotros derivamos acá esto, vamos a obtener la velocidad, que este más bien se va a tratar de hallar aceleraciones. Entonces derivo 2 veces y ¿qué es lo que voy a obtener? 2 aceleración de A más 2 aceleración de B es igual a 0. ¿Sí? Y este viene a ser entonces mi primera ecuación. Ecuación número 1. Ahora nos vamos a la cuerda 2. A la cuerda 2. Bueno. Profe, en la ecuación 1 te faltó sumar la aceleración de C. Perdón. Acá 2 veces aceleración de B más aceleración de C igual a 0. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. En la cuerda 2. A ver, este sería la cuerda 2. Y este sería el primer tramo. ¿Qué pasa entonces con este tramo? ¿Alguien puede decirme cómo representar este tramo y este tramo en este sistema, o sea, para esta segunda cuerda? ¿Alguien tiene ideas? ¿O nadie? XD menos XA puede ser, profe. XD menos XA, correcto. XD menos XA. Después, el segundo tramo, ¿cómo nos quedaría? XD menos XB. XD menos XB. Excelente. XD menos XB. Y eso tiene que ser igual a la longitud de esa cuerda, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar de que 2 veces XD menos XA menos XD igual a una longitud L. Y con eso, si derivo esto 2 veces, voy a obtener 2 aceleración de D menos aceleración de A menos aceleración de D igual a 0. Y este viene a ser mi segunda ecuación. Pero sin embargo, ¿cuántas incógnitas yo formé acá con estas dos ecuaciones de ligadura? Bueno, aceleración de A, 1. Aceleración de B, 2. Aceleración de C, 3. Y acá aparece también la aceleración de D. Tengo 4 ecuaciones y tengo solamente, o sea, tengo 4 incógnitas y tengo solamente 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá? Lo que podemos hacer es utilizar también nuestro dato y formar una ecuación más. Allá es que nosotros tenemos aceleración de C con respecto a B. Entonces, esa fórmula yo puedo, de aceleración relativa, yo sé que aceleración de C con respecto a B es igual a aceleración de C menos aceleración de B, ¿correcto? Esto sin su signo correspondiente todavía, porque este en realidad podría ser más dependiendo del signo, ¿verdad? Entonces, aceleración de C menos aceleración de B, esto tiene que ser igual a 60, porque eso es dato. Este tiene que ser 60, ¿verdad? Que está allá, 60 milímetros por segundo. Ahora, lo que sí hay que atender, ¿qué les dije hace rato? Cuando ya voy a poner el número, ahí sí tengo que atender y darle ya el signo correspondiente. Esto vamos a dejarlo así mismo, no vamos a analizarlo si sube, si baja. De hecho, en este sistema no vas a poder saber así de entrada quién sube, quién baja, ¿verdad? Entonces, ahí sí, voy a poner 60, pero hay que ver 60 positivo o negativo. Y justamente por eso el problema aclara que este es hacia arriba. Entonces, si yo pongo mi convención de signos, si yo pongo hacia abajo como positivo, entonces esto debe ser ¿cuánto? Esto debe ser menos 60. ¿Sí? Entonces ahí formo mi tercera ecuación. Después, ¿qué es lo que yo tengo? También tengo este dato de que aceleración de D
No, yo sé por fórmula que esto es aceleración de D menos aceleración de A. Entonces, esto es igual a 110 y hacia abajo. Entonces, eso lo pongo como positivo. Y ahí tengo entonces mi cuarta ecuación. ¿Sí? Tengo mi cuarta ecuación. Son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, voy a decir acá de 1, 2, 3 y 4. De ahí voy a sacar cada uno de los valores. Aceleración de A, aceleración de B, aceleración de C y aceleración de D, ¿verdad? Eso lo voy a dejar a su cargo. Eso ya es simplemente una resolución de sistemas de ecuaciones. Muy bien. Entonces, esta sería la forma de encarar este tipo de ejercicios. Luego, después habrá el ejercicio 1, ya lo resolvimos. El 2, que les voy a mandar de otra clase que explico con detalles. El ejercicio 2 va a ser muy importante que lo vean en la clase que les voy a mandar también, porque explico muy bien el tema de los espacios libres, el tema del movimiento en diferentes ejes. Entonces, el 2, el 3 ya lo resolví ahora. El 4 también está resuelto en la clase que les voy a mandar. El 5 también. Y ahora resolvimos el 7. Bueno, y en una de las clases también explico los movimientos de esos cuerpos que están ahí al final. El 9 que dice determina la ecuación de ligadura. Bueno, entonces, señores, si es que no hay alguna pregunta más sobre esta parte, podemos ir cerrando. Yo les voy a mandar después el PDF de las pizarras, de lo que escribimos. Así que no se preocupen de eso. Sí, Araceli, eso queda a su cargo, el de hallar ahí esas velocidades. Eso ya va a ser muy sencillo, porque vos ya vas a tener las aceleraciones. O sea, con esto vos tenés las aceleraciones y luego, como todos parten del reposo, directamente ya vas a poder hallar por sistemática, por las fórmulas, pues hallar la velocidad y el desplazamiento. Bueno, señores, entonces hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego a todos. Chau, chau.